Buenas tardes, alumnos de matemáticas. Les habla el ingeniero Rodolfo Castelo Versusa Cortinas, ingeniero mecánico egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. El tema de hoy a tratar es el cálculo diferencial integral. En el cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que consiste en el estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. El principal objeto de este estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Una noción estrechamente relacionada es la de una diferencia. El estudio del cambio de una función es de especial interés para el cálculo diferencial. En concreto, el caso en que el cambio de las variables es infinitesimal, esto es, cuando dicho cambio tiende a cero, y es que el cálculo diferencial se apoya constantemente en el concepto básico del límite. El paso al límite es la principal herramienta que permite desarrollar la teoría del cálculo diferencial y la que lo diferencia claramente del álgebra. Desde el punto de vista matemático de las funciones y la geometría, la derivada de una función en un cierto punto es una medida de la tasa en la cual una función cambia conforme un argumento que se modifica. Esto es, una derivada involucra en términos matemáticos una tasa de cambio. Una derivada es el cálculo de las pendientes instantáneas en cada punto. Esto se corresponde a las pendientes de las tangentes de las gráficas de dicha función en sus puntos. Las derivadas pueden ser utilizadas para conocer la concavidad de una función, sus intervalos de crecimiento, sus máximos y sus mínimos. Y la inversa de una derivada se le llama primitiva, antederivada o integral. Y la integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos, infinitamente pequeños. El cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una rama de las matemáticas en el que el proceso de integración o antiderivación es muy común en la ingeniería y en la ciencia. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Los principios de la integración fueron formulados por Newton, Leibniz y Leibniz a finales del siglo XVII, a través del teorema fundamental del cálculo, que desarrollaron los dos en forma independiente. La integración se conecta con la derivación, y la integración definida de una función se puede calcular fácilmente una vez que se conoce una antiderivada. Las integrales y las derivadas pasaron a ser herramientas básicas del cálculo, con numerosas aplicaciones en ciencia y ingeniería. Bernhard Riemann dio una definición rigurosa de la integral. Se basa en un límite que aproxima el área de una región curvilínea a base de partirla en pequeños trozos verticales. A comienzos del siglo XIX empezaron a aparecer nociones más sofisticadas de la integral, donde se han generalizado los tipos de las funciones y los dominios sobre los cuales se hace la integración. La integral curvilínea se define para funciones vectoriales de una variable y el intervalo de integración a y b se sustituye por el de parametrización de la curva sobre la cual se está integrando, la cual conecta dos puntos del plano o del espacio. En una integral de superficie, la curva se sustituye por un trozo de una superficie en el espacio tridimensional.
Las integrales de las formas diferenciales desempeñan un papel fundamental en la geometría diferencial moderna. Estas generalizaciones de la integral surgieron primero a partir de las necesidades de la física y tienen un papel importante en la formulación de muchas leyes físicas, como por ejemplo las de electromagnetismo. Los conceptos modernos de integración se basan en la teoría matemática abstracta conocida como integral de Lebesgue, que fue desarrollada por Henri Lebesgue. Gracias, buenas noches.